A su nombre. A su nombre. La gloria para el que vive. ¿Cuándo dan gloria a Dios? A su nombre. Llamados por Dios para servir a nuestra generación. Dígale al que está a su lado: fuiste llamado por Dios a servir a tu generación. Libro de los Proverbios, capítulo 24, verso 10 al 12. Libro de los Proverbios, capítulo 24, verso 10 al 12. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo invito a que se ponga de pie una vez más, hermano. Usted tiene que ser enérgico, amén. ¿Cierto? Enérgico, amén. Estamos aquí todo el día, pero una bendición. Bueno, algunos llegaron a mediodía, están más fresquitos, pero el Espíritu Santo le da la fuerza, amén, la energía para estar ahí con toda. Ministra el que está al lado ahí, no lo deje dormir. Colóquese de pie, hermano, ayúdelo. Le vamos a estar de pie, amén. Todos, por favor. Veo muchas personas sentadas, a no ser que usted esté enfermo, tenga alguna convalecencia ahí física, pero colóquese de pie en el nombre de Jesús y sánese. Proverbio 24, verso 10 al 12, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer junto la palabra de Dios. ¿Qué vamos a leer? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y por esa causa debemos estar, ¿qué? Atentos. Enseñe quien enseñe, predique quien predique. Lo que aquí se predica es la palabra de Dios. Es Dios a través de su palabra el que quiere hablarnos en esta tarde. Y dice el verso 10 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea todos conmigo. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, que tu palabra hoy haya cabida en mi corazón y que yo la pueda recibir con mansedumbre, porque es tu palabra, ella es vida y verdad y puede salvar mi alma. En el nombre de Jesús, siéntese dándole gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Saludamos a todos los hermanos y amigos y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor hoy añada bendición a su palabra. El deseo innato de Dios siempre ha sido redimir a la humanidad caída. Esa es su voluntad. Ese es su deseo. Es lo que apasiona el corazón de Dios. Es lo que le produce más alegría. Y para Él es el asunto de más cuidado. Es la redención del hombre por medio de Jesucristo. La Biblia es un libro o una colección de libros que tiene un tema central. Hay un solo tema central en la Biblia y es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra el plan de Dios para la redención del hombre. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos está mostrando el plan redentor de Dios para la humanidad caída. En Génesis capítulo 3, Dios da la promesa de redimir al hombre. Verso 15 dice: y pondré enemistad
entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A ese pasaje de Génesis 3:15 se le conoce como el primer evangelio o el protoevangelio. Y cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de buenas nuevas de salvación. Entonces Génesis 3:15 se constituye en una promesa de redención, en unas buenas noticias para el hombre caído, y es que de la simiente de la mujer nacería uno que le daría al diablo por la cabeza. ¿Quién es ese uno? Es Cristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección, que vino a cumplir esa promesa de la simiente de la mujer. A su nombre. Pero esta misión ahora nos ha sido encomendada a nosotros. Estamos aquí en la tierra como la iglesia del Señor para continuar la obra de Cristo en la tierra con su ayuda y la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús comisionó a sus apóstoles, ellos salieron predicando la palabra que el Señor les había dado. Y dice, y las señales seguían a la palabra y el Señor les ayudaba en todo. Cuando usted sale a cumplir la comisión del Señor, Él ha prometido que le va a ayudar en todo. A su nombre. Y todo es todo. Él lo ha prometido, Él lo hará. Toda la gloria es para Él. El pueblo de Israel fue liberado de la cautividad de Egipto. Y el Señor los liberó, los sacó con mano poderosa. Pero Él les dijo, ustedes ahora me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Él no los sacó de la esclavitud para que ellos siguieran viviendo una vida común y corriente. Miremos Éxodo 19, verso 6. Miremoslo desde unos versos antes, desde el 1, por favor. 19:1, Éxodo 19. Dice la palabra: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que es usted? Hermano, ¿qué es lo que es usted? ¿Un reino de qué? Y gente santa. Para eso fue que lo redimieron. ¿Para qué lo redimieron? ¿Para qué me redimieron? Para ser un reino de sacerdotes y gente santa, apartada, que viva para Dios. A su nombre. Esto tiene referencia con Apocalipsis capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 6? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. ¿Qué es lo que es usted hoy en Cristo? ¿Qué es? Un rey, un sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. A su nombre. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros, la iglesia, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y constituidos por Dios reyes y sacerdotes. Pero se nos ha encomendado un ministerio, y la Biblia dice en 1 Corintios 5:20 que es el ministerio de la reconciliación. Dios no lo llamó para estarse ahí.
Dios lo llamó como un rey, como un sacerdote, y le entregó una comisión y le dio un ministerio y le dijo: ahora usted va a ser un rey y un sacerdote y va a reconciliar al mundo conmigo. Eso se lo entregaron a usted y me lo entregaron a mí el día que decidimos seguir a Jesús. Queramos o no queramos, la comisión nos ha sido entregada. Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Y yo le digo a usted en esta tarde: ay de usted si no anuncia el evangelio. Porque cuenta daremos al Señor, a su nombre. Quiera o no quiera, Cristo vendrá por su iglesia. Y dice la Biblia que todos daremos cuenta a Dios. Y si hay algo, hermano, de lo cual vamos a dar cuentas, es del ministerio de la reconciliación que Dios ha puesto en nuestras manos. A su nombre, dele la gloria al que vive. Existen tres clases de personas: gentiles, judíos. Y dice la Biblia que de estos dos pueblos, ¿Dios qué hizo? Levantó un nuevo pueblo que se llama la iglesia del Señor. En esos tres pueblos está distribuida la población del mundo. Pero espiritualmente existen dos pueblos. Uno es el pueblo de Dios, comprado por la sangre de Jesús, y otro, aquellos que aún no han sido alcanzados por su amor. Podemos decir que hoy existen creyentes y no creyentes. Amén. Hijos de Dios, hijos del diablo. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Pero hay mucho pueblo de Dios allá por rescatar. El 89% de la población del mundo está en una condición caída. Hermano, esté atento. Si hay alguien a su lado que le está hablando mucho, dígale: déjeme atender la palabra. El 89% está así, mire, muerto espiritualmente. Y a usted y a mí se nos ha encargado un ministerio, y es de ir y reconciliar a esa persona con Dios. A su nombre. Este pasaje de Proverbios 24:10, ¿por qué lo estoy predicando hoy? ¿Sabe por qué? Yo tengo la costumbre de utilizar el proverbio en mi vida devocional diaria. Y ese día lo había leído en la mañana, el capítulo 24. Luego lo leí en la noche en una clase de seminario. Y creo que era la tercera o cuarta ocasión que lo había leído en ese día, tres veces. Cuando al otro día, el 25, fui a leer el 25, Dios me impulsó a volver a leer el capítulo 24. Y cuando llego al verso 10, mira, a mí me habían dado testimonio, me había dicho un pastor, el primer pastor que yo tuve, él ya murió, y él me dijo que una vez que lo pasaron a predicar, él era tan tímido para predicar la palabra, era líder cuando eso, y él dice que cuando él pasó a predicar la palabra y abrió la Biblia, las letras de la Biblia se le borraron. Y yo decía, eso me causó mucho cuidado ese testimonio. Y él dice que vio como una mano empezó a escribir un mensaje en las hojas de la Biblia, y ese día él predicó ese mensaje y fue algo glorioso para la gloria de Dios. Cuando yo llego a ese verso 10, después de haberlo leído ya, como le digo, en 4 ocasiones, yo vi, hermano, cómo la Biblia abrió como una ventana, como algo que se movió en las hojas de la Biblia en esos 3 versos, como si algo se hubiera abierto, y yo abrí mis ojos y yo dije, ¿esto qué es? Y pude entender ese verso 10 de una manera que nunca lo había entendido. Cuando yo me quedo meditando en esto y voy a mirar algún comentario, ninguno estaba de acuerdo conmigo. Entonces yo entendí que Dios me había enseñado algo nuevo acerca de estos 3 versos. El verso 10, 11 y 12 forman una gran verdad espiritual. A su nombre. Dice el verso 10: si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Aquí no solamente habla de fuerza física, sino habla de fuerza, de poder y de
entusiasmo o gozo espiritual. Nuestro trabajo en el Señor siempre ha sido y será reconciliar hombres y mujeres con Dios. Usted puede ser profesional, usted puede ser intelectual, usted puede ser un comerciante, usted puede ser un empresario, pero todo eso es una excusa para que a través de ello usted reconcilie a hombres y mujeres con Dios. No importa en lo que usted se ocupe, nuestra tarea principal, primordial, es reconciliar a aquellas personas que están a nuestro alrededor con su Creador, a su nombre. Esta es la labor que más produce gozo. Esta es la labor que más produce avivamiento en la vida de un creyente. Una iglesia que gana almas, una iglesia que testifica, una iglesia que evangeliza, es una iglesia avivada. Es una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu de Dios. Y es así que nosotros podemos vivir bajo el poder del Espíritu, siendo hombres y mujeres comprometidos con lo que a Dios le apasiona. A su nombre sea la gloria. Cuando el creyente es flojo en su trabajo y deja de ganar almas, su fuerza espiritual, el gozo del Señor, el avivamiento en su vida empieza a menguar, empieza a reducirse. Esta fuerza es gozo de Dios, es vitalidad de Dios, es poder de Dios, es avivamiento espiritual para usted y para mí. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y eso es lo que nos ayuda a enfrentar las adversidades de la vida. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos muestra un hermoso ejemplo de un hombre que lo entregó todo por usted y por mí, y fue Jesús. Para Jesús no fue fácil ir a la cruz y cargar el pecado de la humanidad, pero dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El mismo Jesús en su humanidad tuvo que poner la mirada en su Padre y quizás recordar aquella gloria que compartió con él antes de que el mundo fuese, para enfrentar la misión de entregar su vida por usted y por mí. Y dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y dice la Biblia, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sabía que después de pasar ese trago amargo de la cruz, Dios lo iba a exaltar hasta lo sumo y le daría un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que hoy toda rodilla se doble delante del Señor. A su nombre sea la gloria. Quizás usted aquí pueda pasar adversidades o dificultades, hermanos, momentáneas, pero el gozo que hay puesto en nuestros corazones de lo eterno nos da la fuerza para continuar. A su nombre sea la gloria. Lo mejor está por venir para usted. Lo mejor para su vida está por venir. Los mejores años de su ministerio aún no han llegado. Dios tiene grandes cosas para sus hijos. A su nombre sea toda la gloria. No hay un ministerio que pueda producir más gozo en la vida de un creyente que el ganar almas para el Señor. Servir a Dios es algo hermoso. Servir en un ministerio es algo glorioso, pero nada podrá suplir o producir más satisfacción en la vida cristiana que continuar con la obra de Cristo aquí sobre la tierra. Esto, aparte de recompensa, traerá gozo para su vida. La Biblia dice que los 70 que fueron comisionados por Jesús llegaron llenos de gozo, y el Señor les dijo que también sus nombres estaban escritos en el libro de la vida.
El proclamar el mensaje de vida produce en el anunciante el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es su fortaleza. Esa fuerza que necesitamos cada día para continuar, la podemos recibir a través de testificar del Señor. Proverbios capítulo 18, verso 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Leámoslo en la versión TLA, por favor. Miremoslo ahí entonces. ¿Cómo dice? El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Podemos decir, parafraseando este pasaje, el gozo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Mire, hermano, no hay nada que pueda producir más alegría en el corazón que compartirle a otro el mensaje del Señor. Hasta personas enfermas, cuando le comparten a otros el amor de Dios, se sanan. Cuando van a orar por un enfermo, aún ellos estando enfermos, ellos reciben sanidad. Cuando hay alguien afligido, pero va y le habla a otro del amor de Dios, esa persona se levanta, el desánimo se va. No hay otra forma en la cual podamos mantener una vida activa, llena de gozo y de poder en el Espíritu, si dejamos de testificar del Señor. A su nombre sea toda la gloria. Dios recompensará a cada uno según sus obras. La Biblia dice claramente que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Será como una evaluación oral. La pastora decía esta mañana, será como el que pasa por el escáner de un aeropuerto y allá le revisa todo lo que hay en su interior. Pero yo recuerdo las previas que nos hacían orales. ¿Acuerdan cómo eran las previas orales? Yo hoy evalué a los hermanos que estudian conmigo el seminario. ¿Sabe cómo fue la evaluación de escatología bíblica? Los pasé al tablero y los puse en una línea de tiempo, desde la creación hasta la eternidad, y le decía, márqueme tal evento, dónde ocurrirá, qué textos hablan de eso. Y ellos habían estudiado, pero cuando llegaban al tablero, ¿qué hacían? Quedaban como en blanco ahí y sufrían. Y yo los dejaba sufrir un rato ahí. Y yo les decía, algo así será cuando comparezcamos ante el tribunal del Señor. Tenemos una tarea encomendada. Tenemos un ministerio entregado. Además, por misión somos embajadores de Cristo, imagínense. Tenemos doble responsabilidad. Usted no es cualquier persona, usted es un embajador de Cristo. Amén. Pero mire cómo dice Juan. Yo creo que Juan tiene relación con lo que estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Si vamos a dar cuenta de esto, ¿cómo será nuestra actitud cuando estemos frente al Señor si no hemos hecho la tarea? Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿qué? Avergonzados. Amén, hermano. ¿Cómo llegaremos ante el Señor si no hemos hecho la tarea? ¿Llegaremos así? A ver, acá estoy, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿O llegaremos qué? Con la cabeza agachada diciendo, Señor, no cumplí con lo que me encomendaste. En muchas ocasiones de tu vida has escuchado el llamado de Dios a servirle. Yo te pregunto, entonces, ¿quién debe ir a predicarles? Todos aquellos que hemos creído en Jesús como el Señor de nuestras vidas, debemos hacerlo. Hoy hay muchas personas preparadas que deberían predicar el evangelio, pero no lo hacen.
Para esta labor no se requiere un alto grado de dones o talentos o conocimientos avanzados. La Biblia dice: ¿cómo oirán si nadie les predica? Pero la Biblia no dice: ¿cómo oirán si un experto teólogo no les habla? Tampoco la Biblia dice: ¿cómo oirán si un predicador elocuente y preparado no les habla? Muchos de nosotros estaríamos perdidos si nuestra salvación hubiese dependido que algún doctor en Biblia nos hubiese hablado. No. Quizás a usted y a mí nos hablaron personas sencillas, personas humildes, quizás sin letra, pero llenos de pasión y compasión por el perdido. A usted no le habló un gran doctor en Biblia. A usted no le habló quizás un gran predicador. Alguien muy sencillo que se compadeció de usted y de mí, vino y nos habló del amor de Dios. A su nombre. Hoy en día muchos grandes teólogos no predican un evangelio de arrepentimiento porque ellos dicen que no es necesario, que el Señor murió solo por los escogidos, y enseñan una expiación limitada cuando la Biblia dice que Cristo murió por toda la humanidad. Un gran predicador dijo: yo no aprendí mi teología de un gran profesor. Él dijo: yo aprendí mi teología de una anciana que servía en la cocina de la casa de donde yo también era un servidor. Y él dice que se sentaba por horas a escuchar a esta mujer, a oír enseñanzas profundas de la palabra y a oír sus testimonios acerca de su relación con el Espíritu Santo. No fue un gran hombre el que le habló de Dios a este predicador. Es más, Michael Spurgeon, el rey de los predicadores, ¿sabe qué dice? Que él se convirtió en una pequeña capilla donde el que estaba predicando poco sabía de predicar, pero que fue un mensaje tan directo a él que ese día él fue confrontado y le entregó su vida al Señor. ¿Qué iba a saber ese muchacho que estaba predicando ahí? Que en su auditorio estaba sentado el que se iba a llamar el príncipe de los predicadores. Así que para predicar el evangelio a toda criatura, como dice la Biblia, no es prioridad, oiga bien, y no es que no sea necesario, pero no es prioridad tener una gran preparación teológica o universitaria. En la vida cristiana esto es una añadidura. Si usted es un doctor, un profesional, un intelectual, un empresario, esto para usted es una añadidura, un valor agregado en lo que Dios quiere hacer en su vida. Es usted en su medio. Si es un médico, un doctor, es usted allá en la clínica donde tiene acceso a esas personas y usted podrá hablarles a ellos. Pero esta es una responsabilidad que Dios nos ha entregado a todos y no es prioridad. Tampoco es que no sea necesario que usted se prepare, pero tal cual Dios le ha dado, tal cual usted hable y testifique de su amor. A su nombre sea toda la gloria. Es más, ¿sabe algo, hermano? Casi siempre los que más ganan almas son los menos preparados. Aquí hay gente más preparada que un yogur. Aquí hay gente que dicen por ahí que tiene más cartones que un tugurio, pero no ganan almas para Cristo. Y no es que eso sea malo. Prepárese, pero que eso sea la excusa para que donde Dios lo lleve, usted sea un ganador de almas. A su nombre, alabe lo que Él vive, alabe lo que Él vive.
sea preparado o no, tiene una comisión en sus manos para hablar de Cristo, hermano. Solo necesitamos sentir amor y compasión por los perdidos y saber que si no les hablamos, ellos no tendrán la oportunidad de salvarse. Voy a compartir un testimonio rápidamente. Mire, hermano, tuve la oportunidad de salir a unas vacaciones. Saliendo de la ciudad hacia el norte, entré a una estación de servicio. Eran las 4 de la mañana y yo vi un joven ahí que atendía la bomba ahí. Yo lo vi ahí sentado, estaba eso solo. Yo llegué, le dije, por favor, lléneme el tanque. Mientras tanto saqué un tratado del Calvario, que ustedes saben que yo manejo ese tratado también, y se lo largué y le dije, ¿sabe qué sucedió aquí? Y él miró el tratado y dijo, no. Y a mí me sorprendió que como así que no sabía del Calvario nada. Yo le dije, ¿usted no ha visto por televisión en la Semana Santa cuando pasan la pasión de Jesús, que Él murió por usted en la cruz? Y él me dijo, yo no tengo televisor. Y a mí me pareció tan extraño que ese muchacho no sabía qué había hecho Jesús por él. Y uno dice, ¿cómo así que alguien en Bucaramanga no sabe? Eso es raro. Pero hermano, había tanta sinceridad en este muchacho que yo le dije, mire, Jesús murió por usted en la cruz. Él entregó su vida, Él derramó su sangre. Y estos dos ladrones representan que en la vida usted tendrá muchas oportunidades, pero frente al día de la muerte solo hay dos. Estos dos hombres representan el camino ancho y el angosto. Estos dos hombres representan, uno recibió a Jesús y el otro lo rechazó. Y este muchacho entró en él una alegría. Y él decía, sí, Jesús hizo eso por mí. Y yo le dije, sí, Él murió por usted. Eran las 4 de la mañana y yo estaba solo allá con ese muchacho. Y en él había una alegría. Y yo le dije, ¿quiere recibir a Jesús? Y me dijo, sí. Y lloré por él, hermano. Y ese hombre recibió al Señor con un gozo y una alegría impresionante en su corazón. Y yo me fui sorprendido y yo decía, ¿cómo así? Todavía hay gente en Bucaramanga que no conoce a Jesús como el Salvador. Eso es responsabilidad de los embajadores de Cristo. Que no haya nadie que no conozca del Señor en Bucaramanga. Es una vergüenza para nosotros que haya todavía personas que no conozcan del amor de Dios. Y he tenido esa experiencia, hermano, que al que le testifico recibe la palabra con gozo, con alegría en su corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta es una señal de los últimos tiempos. Esta es una señal de que el Señor pronto vendrá por su iglesia. Y Él está avivando su iglesia para que salgamos a llevar la palabra del Señor. Marcos capítulo 1 verso 15. El Señor inicia su ministerio público con unas palabras poderosas que las debemos tomar como un ideal o un baluarte en nuestra vida. Y dice, leamos del verso 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta expresión de Jesús es la esencia de su ministerio, el centro de su mensaje, y debe convertirse en una declaración propia nuestra. Imagínese que usted y yo lleguemos a un lugar diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios hoy se ha acercado a ustedes. Arrepéntanse y crean al evangelio. ¿Qué podría pasar? Si no es que el poder de Dios caerá en esas personas arrepentidas, le entregarán su vida al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que no nos deja hacer eso? El temor. El temor. Eso es lo que no nos deja dar ese paso. Pero créame que Dios ya ha preparado los corazones. Solo falta que usted y yo nos atrevamos a hacerlo.
a su nombre. Quiero que mi esposa comparta una visión que Dios le dio sobre este tema. Rápidamente, por favor. Yo quiero que escuche muy bien lo que Dios le mostró a ella. Señor les bendiga, hermanos. Yo voy a decir, para la gloria de Dios, me arrodillé a orar muy temprano para la gloria de Dios, porque en el día, durante el día yo no soy capaz de dormir. Entonces yo le digo, Señor, como no puedo dormir en el día, pues le voy a sacar más tiempo en la oración en la mañana, en la madrugada. Y a las horas como a las 6 de la mañana, vuelvo y me echo otra recostadita. Me levanto a las 7 porque es que en el día no puedo dormir más. Y entonces, pero esa hora el Señor, mejor dicho, quedo como nueva. Y para la gloria de Dios, el Señor me permitió algo maravilloso. Oré y me fui, me levanté y me acosté a las 6 de la mañana. Y el Señor me recosté y no me quedé dormida, sino que el Señor me dio una visión. Iba con mi esposo, íbamos de la mano, íbamos por una loma. Y nos íbamos bien así caminando y como en la mitad de la loma nos paramos los dos, miramos hacia abajo, hacia un abismo, y miramos y había era un abismo, y me quedé mirándolo con él, hablando y mirando. Entonces en ese momento, hacia atrás había una casita en una lomita y había un carrito ahí. Entonces en ese momento volteé a mirar hacia arriba y vi como una bola encendida en fuego venía del cielo, bajaba. Y yo me quedé así mirándola y yo no le dije nada a él porque yo la miré, fue así. Y entonces él estaba mirando para abajo y yo dije, en mi mente dije, Señor, ¿esto qué es? Esta bola de fuego, si llega a caer, puede caer encima de esa casa y la puede prender, pero si llega a caer también en el carro, también lo puede prender. Yo estaba como afanada en ese momento. Y entonces, cuando ya venía, yo me quedé mirándola, cuando ya venía casi cayendo, era un árbol, un palo grande, gruesos, encendido, era como un carbón encendido y en fuego. Y entonces yo me quedé así mirándolo y yo dije, Dios, esto viene para encima de nosotros. Y yo le dije a él, usted para allá y yo para acá, porque yo me imaginé en el momento, yo dije, si él pasa por la mitad, pues no nos prende. Y pasa, y entonces yo le dije a él, usted para allá, y yo me hice para este lado, corra. Y yo corría, y el tizón ese era la pata, pero mía. Y entonces ya me alcanzaba y el Señor me decía, corra, me decía así. Y entonces yo llegué hacia lo último de esa falda, de ese abismo, y como el que va corriendo una carrera, hermanos. La verdad, yo llegué y mi pie sacó, se puede decir que tierra cuando frené, y quedé con mi mano levantada así empuñada. Y entonces el Señor me decía, yo quedé así, y el Señor me decía, corra, me dijo así, me dijo, predique, el tiempo se ha acabado, me dijo, predique. Entonces yo como que quise sacarle excusa y yo miré así y le dije, Señor, yo no soy capaz. Entonces me dijo, solo abra la boca y di. Me dijo, solo abra la boca y di. El tiempo se ha acercado. Convertidos y arrepentidos, que el tiempo se ha acercado. Pero corra. Yo corría, yo desesperada porque ya el tiempo se había cumplido, se estaba acercando. Fue una angustia tremenda. Y llegaba a las casas, habían casas bonitas como también había casas en tablita. Y yo llegaba y les tocaba la ventana y yo decía, no duerman, levántense. Y empecé a evangelizarles y a predicarles, y eso era el mensaje, porque el Señor me dijo, solo abra la boca y di eso. Y yo abría mi boca y yo les decía, convertidos y arrepentidos, que el tiempo de Dios se acerca, el tiempo se ha acercado, les decía yo. Eso era lo que yo les decía. Y ellos quedaban así atentos, yo les decía, no duerman. Y yo pasaba y enseguida iba a otra casa y enseguida pasaba a la otra y llegué a una casa de tablitas y había una señora en una cama enferma. Y yo la vi ahí postrada y había más gente allá al pie como familia. Y yo llegué y les dije, vengo a traerles la palabra de Dios. Y el Señor les dice, convertidos y arrepentidos porque el tiempo se ha acercado. Y entonces
ellos estaban atentos cuando yo terminé esas palabras, la señora que estaba enferma estaba ahí al pie y eso brincaba y alababa al Señor y gritaba de alegría porque se había sanado. Y entonces volteé así a mirar, yo ya como que empecé a coger más confianza y empecé a mirar así, vi una señora que estaba ordeñando su vaquita y tenía un balde lleno de leche, de la leche, y había una ternerita ahí al pie. Y entonces yo les decía, viene esa ternerita que está ahí, ve cómo anhela de esa leche. El Señor les dice hoy, anhelen de la leche espiritual, anhelen de esa leche para que sean fuertes, fortalecidos, porque el tiempo ya se ha cumplido. Yo les decía con esa autoridad y yo me sentía gozosa, contenta de ver todo lo que el Señor me estaba mostrando en esa visión. Y la gente corría y salía porque la gente quería más. Y eso fue algo maravilloso, hermanos, que la verdad Dios me ha mostrado me ha dado muchas visiones, me ha permitido ver su infinita misericordia. Le doy gracias al Señor, porque aquí estoy, hermano, y ayudando con mi esposo, porque la verdad no le obedecía a él, de verdad. Cuando él me convidaba a que lo acompañara en una parte, yo le sacaba la excusa porque yo siempre le decía, ay, pero yo aquí en la casa yo oro, yo intercedo, pero yo estoy aquí en la casa, vaya usted. Y él me decía, mami, pero yo quiero que usted vaya conmigo, que me acompañe. Ay, no, usted sabe que no me gusta, que yo oro desde aquí, desde la casa, yo intercedo. Y la verdad es que en mí se despertó esa hambre, esa sed, y de estar también con él, acompañándolo, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Y estoy muy contenta y agradecida con el Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo les continúo diciendo. El tiempo se ha cumplido, amén. Realmente el tiempo para predicar la palabra es muy corto ya. Debemos levantarnos en el nombre del Señor. En Lucas capítulo 9, verso 56, Jesús respondió a la petición de Juan y Santiago de hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Pero Jesús les dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Yo creo, hermanos, que los creyentes no debemos vivir para otra cosa, sino para salvar las almas de los hombres. Para eso fuimos llamados por Dios. Retomando nuevamente Proverbios capítulo 24, el verso 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que van sin Cristo a la eternidad. Y dice la segunda parte, salva a los que están en peligro de muerte. Una persona sin Cristo solo tiene que morir para ir a la eternidad sin Él. Si hoy nos llegase una noticia diciendo que uno de nuestros familiares partió a la eternidad y nosotros sabemos que Él no le ha entregado su vida a Jesús, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Amén. De saber que esa persona partió hoy sin Cristo y era un miembro de nuestra misma familia. La Biblia dice en Hechos capítulo 13, verso 36, que David sirvió a su generación. Y Dios hoy nos está diciendo qué hemos hecho por nuestra generación. Dios nos va a demandar por nuestra generación. A usted, joven, jovencita, Dios le va a demandar por su generación. A usted, hermano, adulto, casado, soltero, Dios nos va a demandar por nuestra generación. ¿Qué has hecho por tu generación? ¿Estás haciendo algo por ella? Debemos hacerlo. Quiero concluir en esta tarde con este pasaje y quiero mostrarles un video de la labor que pudimos hacer en San Pablo Bolívar. Allá hay 4 obras de embajadores de Cristo. Todavía no rodemos el video, hermano. Hermano, esperemos un momento, por favor. Antes de eso quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4.
Porque yo estudiando este pasaje veía que no solamente tenemos responsabilidad de hablarle a las personas. Si nosotros no le hablamos a la gente, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Ellos van a ser atrapados por una doctrina de error. ¿Usted no ha notado algo? Y es que los llamados testigos que no son de Dios son muy insistentes. Amén. ¿No ha notado eso? Ellos todos los días están allá insistiéndole a la gente. Entonces, a esas personas que nosotros no les hablemos, también tenemos la responsabilidad con ellos, porque si usted calla, una doctrina de error lo va a atrapar a esa persona. Mire cómo se lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 1 al 5. Le dice: te encarezco. Mire el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le dice el verso 3: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, si no le hablamos a las personas, una doctrina de error los va a envolver. Mire, hermano, yo he tenido el privilegio de ir a visitar estos lugares, y créame que lo que Dios nos ha hablado como iglesia, Él ya lo está haciendo. Amén. Tuvimos la oportunidad de estar en San Antonio también, viendo cómo las personas quieren trabajar con la visión de la iglesia, cómo hay pastores pidiendo ayuda. Amén. Como el varón macedonio le dijo a Pablo: pasa aquí y ayúdanos. Embajadores de Cristo es una iglesia llamada para ser punto de avivamiento, no solamente en Bucaramanga, sino en Colombia y en el mundo. Y pudimos notar en este lugar cómo Dios levantaba avivamiento en esos lugares. Y en San Pablo, bueno, el sur de Bolívar, hay 4 lugares donde se está abriendo obra para el Señor. Hay uno de ellos donde necesitamos una pareja de líderes. Y yo le decía a unos hermanos: ¿están listos para irse? Hablo con el pastor y se van. Y se pusieron rojos y no hallaban qué decir. Hermano, Dios va a sorprender a las personas en este tiempo, amén. Allá en Sabana de San Luis, esto es un caserío que hay entre San Pablo y Santa Rosa. Hay una comunidad esperando un liderazgo allá. El pastor no tiene el tiempo de ir a atender a esas personas, pero Dios está llamando a esos hombres que están preparados para llevar la palabra. En Santa Lucía, allá está el hermano Antonio y su esposa. Ellos vienen para la convención, ellos vienen para los encuentros. Allá pudimos comprar un lote. Ustedes ven esa pequeña capilla que hay allá. La ofrenda que queremos recolectar como una ofrenda misionera en la iglesia es para comprar el techo y comprar unas sillas para ese lugar. Los hermanos ya cortaron la madera, están trabajando, y vamos a levantar una capilla de 8 metros por 15 de largo. Perdón, de 8 por 15, sí, 120 metros cuadrados. Y en esa capilla es donde van a hacer los cultos. Ahorita se está haciendo prácticamente al aire libre. Solo necesitamos 3 millones de pesos. No sé si hay alguien que los vaya a dar de una vez todos. ¿Por qué? Porque es el techo y comprar unas sillas. Pero quiero decirle, hermano, cada peso cuenta. Cada peso cuenta. El hermano Antonio es constructor. Él se sostiene trabajando 2 días a la semana, y el pastor le da un mercado. Con eso se sostiene él. Y yo digo, aquí hay gente con mucho más, pero a veces no hacemos la obra de Dios. Y hay personas por allá con mucho menos de lo que nosotros tenemos, pero aún así le sirven a Dios. Aún así no hay pretexto, no hay excusa,
y están dispuestos a hacer la obra del Señor. Esta vereda de Santa Lucía queda a 10 horas de acá. 5 de ellas son una trocha y 2 horas hacia allá es casi un camino de herradura. Pero allá hay una comunidad, unos hermanos nuestros también, embajadores de Cristo, que alaban y glorifican el nombre de Dios. Si usted aporta para esta misión, para esta obra, yo lo invito para que me acompañe a la dedicación del templo y hagamos un impacto evangelístico en ese pueblo y ganemos ese pueblo para el Señor. A su nombre, a su nombre. Toda la gloria es para el Señor. Hermano, colóquese de pie. Somos una iglesia llamada para bendecir y llevar avivamiento a otros lugares. Y el tiempo de Dios se ha cumplido y somos llamados para hacer su obra. Amén. ¿Cuántos se quieren vincular a esa ofrenda? Yo no sé cómo lo iremos a hacer. El pastor Víctor, yo ahorita le entrego para que él nos ayude con eso. Pero recuerden, necesitamos 3 millones de pesos para levantar la cubierta y para comprar 50 sillas. También en Sabana de San Luis nos están vendiendo un lote. Ese lote tiene unas dimensiones grandes, a orilla de carretera, esquinero. Allá es muy fácil comprar tierra en este momento porque la tierra es muy barata. Pero podemos levantar obra para el Señor en esos lugares también. Amén. ¿Cuántos se van a vincular a esto?